El apoyo del gobierno estadounidense llevó a desarrollar pruebas y experimentos que incluyeron el trabajo de separación de isótopos utilizando varios métodos de prueba, el uso de un método electromagnético, iniciado por Alfred O'Neill de la Universidad de Minnesota, quien utilizó un espectrómetro de masas o espectrógrafo para enviar una corriente de partículas cargadas a través de un campo magnético, la difusión gaseosa, método que parecía más prometedor, fundado en el principio de que las moléculas de un isótopo más ligero pasarían a través de una barrera porosa más fácilmente que las moléculas de una más pesada. Este método propuso producir por gran cantidad de repeticiones un gas cada vez más rico en uranio 235, como lo es el uranio 238 que es más pesado, el que fue separado en un sistema de cascadas, la separación de isótopos por centrifugado de alta velocidad, un dispositivo basado en el mismo principio que el separador de crema, y por último, el método de difusión térmica líquida, proceso de enriquecimiento de uranio que solo llevó a concluir que no valdría la pena continuar. En el terreno político y social vale decir que poco después de que la Segunda Guerra Mundial comenzara con la invasión alemana a Polonia el 1 de septiembre de 1939, Vannevar Bush, presidente de la Fundación Carnegie, se convenció de la necesidad de que el gobierno organizara las fuerzas de la ciencia para una guerra que inevitablemente involucraría a los Estados Unidos. Él hizo sondear a otros administradores de ciencias en Washington y acordó actuar como punto clave para convencer a la administración Roosevelt de que estableciera una organización científica nacional. Bush hizo una alianza con el asesor más cercano de Roosevelt, Harry Hopkins, y después de completar su proyecto con las Fuerzas Armadas y las agencias científicas, se reunió con el presidente y Hopkins. Sin duda, con la inminente caída de Francia en la mente de Roosevelt, Bush tardó menos de 10 minutos en obtener la aprobación del presidente y actuar. Aquí se observa la ágil e intensiva participación de la sociedad civil en la organización de la defensa y del programa científico alrededor de esta. Finalmente, el proyecto se empezó a desarrollar en sus fases tecnocientíficas desde 1942 hasta 1946. Estuvo bajo la dirección del general mayor Leslie Groves del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, mientras que el físico nuclear Robert Oppenheimer fue el director del Laboratorio de Los Álamos en el que se diseñaron las propias bombas nucleares. Efectos en la salud. Ceguera temporal debido al efecto flash producido por la bola de fuego causada por la radiación electromagnética, puede causar daño ocular permanente como por ejemplo cicatrices en la retina que afectará su campo visual. Disfunciones en el sistema nervioso central, daño en la médula ósea. Lesiones en el tracto intestinal, esto a su vez causa diarreas, náuseas, deshidratación potencial y hasta problemas de nutrición debido al síndrome de radiación aguda. Destrucción de la hematopoiesis provocando así hemorragias debido a la ausencia o reducción de las plaquetas e infecciones que son potencialmente mortales, esto debido a la ausencia o la disminución del número de los leucocitos. Efectos a largo plazo. Mayor incidencia en los casos de leucemia en los sobrevivientes de las explosiones nucleares, supresión de funciones del sistema inmunitario y con ello la vulnerabilidad a contraer infecciones y cáncer, cáncer de tiroides, aumento en el riesgo de contraer cáncer de mama, esófago, colon y pulmón, lesiones y mutaciones genéticas, de acuerdo a diversos estudios las lesiones se extenderían a muchas generaciones más. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ambas estallaron a una altitud aproximada de 500 metros comparadas con las armas nucleares actuales, eran verdaderas miniaturas. A pesar de ello, tenían una potencia destructiva sin precedentes, que en un instante arrebataron la vida a los seres vivos y redujeron a cenizas los objetos materiales. Los daños causados por la bomba a las personas se debieron a las radiaciones térmicas, las radiaciones ionizantes y la onda expansiva. Muchas personas sufrieron lesiones por más de una de estas causas, cualquiera de las cuales pudo ser fatal. Además de esas lesiones directas, hubo otras indirectas, causadas por el fuego o la caída de escombros de los edificios destruidos. La gravedad de las primeras lesiones producidas por la bomba fue directamente proporcional a la distancia del hipocentro. Las víctimas fueron menores cuando había alguna protección que absorbiera o reflejase la energía de la explosión. Lesiones causadas por los efectos térmicos. La onda térmica provocada por las bombas produjo quemaduras de manera directa o indirecta, por ejemplo, las causadas por los incendios provocados por el fogonazo.
Las quemaduras directas han recibido a menudo el nombre de quemaduras del fogonazo, puesto que las produjo la onda térmica procedente de bola de fuego. Es probable que todos los supervivientes sin protección en un radio de unos 4 km del hipocentro sufrieran quemaduras de diversos grados. Quienes estaban bajo el punto de la explosión quedaron reducidos a cenizas. Las personas que se encontraban en edificios próximos al hipocentro pueden haber sufrido quemaduras por los gases y el polvo calientes que penetraron en los edificios que ocupaban, aun cuando estuvieran protegidas de la radiación térmica directa. En las personas sin protección situadas a menos de 1 kilómetro del hipocentro se observaron por lo general quemaduras graves de tercer grado, que provocaron carbonización y necrosis. Esas quemaduras generalmente solo afectaron a un lado del cuerpo y perfectamente delimitadas. Lesiones causadas por las radiaciones. El día de la explosión todos los establecimientos médicos quedaron repletos de heridos. De manera que fue imposible realizar ninguna observación detallada. Aunque fue difícil obtener información exacta sobre los primeros síntomas de las lesiones causadas por las radiaciones, puede decirse que se caracterizan por náuseas, vómitos, polidipsia, anorexia, malestar general, fiebre, a veces alta, y diarrea. La depilación y la púrpura fueron los signos más característicos observados entre las personas expuestas cerca del hipocentro, por lo general aparecen juntos. También se observó con frecuencia ulceración orofaríngeo, causado principalmente por leucopenia radiaciones. Debido a las en orden cronológico, los síntomas y signos pueden clasificarse en las siguientes fases. Síndrome prodrómico de radiaciones, consistente por de lo general en poración y síntomas gastrointestinales, entre ellos náuseas, vómitos y anorexia durante 1 o varios días. Un periodo de bienestar relativo de duración variable, inversamente proporcional a la dosis de exposición. Un periodo febril de varias semanas, con depilación, ulceración orofaríngea, infección, manifestaciones diarrea. Muertes hemorrágicas y o convalecencia prolongada con recuperación final. A pesar de las acentuadas diferencias individuales, la gravedad de las manifestaciones depende de la exposición a las radiaciones. Las personas muy expuestas fallecieron por lo general antes de 2 semanas, y las que no habían estado tan expuestas murieron entre el final de las 6 y el de las 8 semanas siguientes a la exposición. Efectos en el ambiente. Las armas nucleares antes de ser utilizadas ya causan daños al medio ambiente. La extracción de uranio, el vertido de residuos nucleares y las pruebas de bombas reales contaminan la tierra y hacen que las personas se vean en la obligación de abandonar sus hogares. En cuanto una bomba nuclear se detona, las consecuencias en el ambiente son devastadoras, puesto que un arma nuclear libera una combinación de calor, ondas de choque y radiación. Estas fuerzas tienen el potencial de matar y lesionar a una inmensa cantidad de personas, arrasar viviendas, edificios e infraestructura y causar graves consecuencias para el medio ambiente. Según la Organización Mundial de la Salud, si se usaran a la vez varias armas potentes podrían producirse alteraciones ambientales y cambios climáticos mundiales. El estallido inicial genera una luz cegadora, seguido de un calor extremo, las temperaturas en el área de la explosión llegan hasta los 10 millones de grados Celsius, acompañado de un viento bastante fuerte y azotador. El calor extremo de la radiación térmica quema todo en su camino, incluyendo animales, árboles, edificios y personas. Por otro lado, en esta fase se libera un polvo radioactivo que desciende del cielo, el cual contamina el suelo, el agua y la cadena alimenticia en el área de la explosión y también zonas lejanas. Una explosión nuclear al destruir instalaciones de salud, posibilita la difusión de enfermedades, puesto que los suministros de agua llegarán a ser contaminados, no solo por la radiactividad sino también por las bacterias y virus patógenos. Este hecho implicaría la posible eliminación de algunas instalaciones de tratamiento de aguas residuales y de eliminación de desechos. Las radiaciones emitidas producen efectos negativos en los árboles, especialmente en los de hoja perenne, puesto que estos son más vulnerables como por ejemplo los bosques de coníferas, mientras que las malas hierbas son más resistentes. En lo que respecta al ecosistema marino, este también quedará contaminado perjudicando a toda especie habitante en ella. En Estados Unidos se llevaron a cabo muchas pruebas explosiones de armas nucleares y para la década de 1950 los científicos descubrieron que las partículas comprenden átomos divididos que eran extremadamente radiactivos y peligrosos.
Las mutaciones genéticas y la enfermedad en las generaciones de animales y humanos también ocurrirían después de la contaminación. Otro evento posterior al estallido es que este podría causar daños a largo plazo en nuestro planeta, podría dañar de gravedad el ecosistema terrestre y reducir las temperaturas mundiales, lo que generaría escasez de alimentos en todo el mundo. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945 y los estudios realizados desde esa fecha han demostrado una serie de alteraciones en el medio ambiente. La lluvia radiactiva es una deposición de una mezcla de partículas desde la atmósfera a partir de una explosión. La catástrofe, la mayor de Estados Unidos, generó una lluvia radiactiva con coral pulverizado que se extendió al resto de islas del archipiélago. Una lluvia más particulada y gaseosa llegó al resto del mundo hasta Australia, India y Japón, incluso Estados Unidos y parte de Europa. En total, la contaminación afectó de manera directa a un área de unos 18.000 metros cuadrados del Océano Pacífico. Lo posterior a este evento fueron alteraciones en los patrones de la precipitación, puesto que se observaron nubes más densas y gruesas. La combinación del calor y la onda de choque harían estallar los tanques de almacenamiento de combustible y de líquidos inflamables, lo cual generaría numerosos incendios que podrían generar una inmensa tormenta ígnea a medida que los vientos y el intenso calor sumarán los incendios individuales. La tormenta ígnea consumiría todo el oxígeno en las cercanías y las personas refugiadas en lugares cerrados sobre o bajo tierra morirían asfixiadas. En 1957 y 1969 se registraron dos incendios graves en el establecimiento de armas nucleares de A46/28 Rocky Flats, Estados Unidos de América. El segundo accidente, aparentemente debido a la ignición espontánea de desechos de plutonio, originó el paso al medio ambiente de cantidades desconocidas de plutonio. El plutonio es una sustancia nociva tanto para la salud como para los ecosistemas, su riesgo principal reside en su radiactividad. Grandes cantidades de radionúclidos fueron evacuadas directamente al río Techa en Chelyabinsk el 55 complejo, ex de Unión Soviética. Miles de habitantes recibieron altas dosis de radiación interna. Después de 35 años todavía no puede beberse el agua de las reservas de la región. En la población se han registrado niveles excesivos de leucemia y de otros trastornos radioinducidos. En abril de 1989 se hundió en el mar de Barents un buque de guerra de propulsión nuclear. Además de su reactor nuclear, el buque llevaba torpedos nucleares. No pueden tomarse a la ligera los riesgos de contaminación lenta y continua de las aguas o de una liberación brusca de radiactividad. Desintegración. Explosión de Little Boy, el 6 de agosto de 1945 a las 8:15, Little Boy explotó a 600 metros de altura, para producir bastante más daño que si hubiera explotado al colisionar contra el suelo. La onda expansiva se desplazó a 1600 km por hora, 444 metros por segundo, más rápido que el sonido, y abarcó casi toda la ciudad en pocos segundos. Se fundió todo el cristal en un radio de 1 kilómetro, las botellas de cristal, los cristales de las ventanas y de las gafas, y se desintegraron los pájaros que volaban cerca. Pocos segundos después se creó una onda de compresión, opuesta a la onda expansiva inicial, debido a la zona de baja presión en el epicentro de la explosión. En un radio de 1 kilómetro, el 90% de los edificios de la ciudad habían sido aplastados. Unas 70.000 personas murieron incineradas por la explosión. La ciudad ardía por sus 4 costados. Las llamas tardaron más de 12 horas en extinguirse. En total se estima que más de 150.000 personas desaparecieron de la faz de la Tierra. Debido a la elevada tasa de radiactividad, durante más de 50 años no pudo cultivarse nada en la ciudad. La ciudad que se salvó gracias a las nubes después de ver la catástrofe producida en japoneses no Hiroshima, aceptábalos el rendimiento incondicional. Su principal obsesión era que Hirohito, el emperador de Japón y su divinidad, quedará a salvo. Por ese motivo no se rendían. Estaban dispuestos a sacrificarse hasta el holocausto final. Nuevamente la maquinaria militar norteamericana se puso en marcha y 3 días después, el 9 de agosto de 1945, eligieron un nuevo objetivo, la ciudad de Kokura, para arrojar sobre ella la otra bomba elaborada en el proyecto Manhattan, la bomba de plutonio. El destino quiso que Kokura estuviera cubierta de nubes y se decidió lanzar, Fat Man, sobre Nagasaki, el objetivo fijado como secundario.
Se estima que murieron cerca de 250.000 de civiles debido a las dos explosiones y sus posteriores secuelas. El azar quiso que se produjera la sorprendente carambola trágica. Algunos ciudadanos de Hiroshima habían huido a Nagasaki para refugiarse, y allí sufrieron un segundo bombardeo letal. Además, los servicios americanos de inteligencia intoxicaron población a la mundial, pasando la información falsa de que se disponía de más bombas nucleares preparadas para la devastación si el ejército del Imperio del Sol naciente no se rendía. Rendición con una única condición como consecuencia de estas dos demostraciones tan aplastantes y crueles del poderío nuclear norteamericano. El ejército japonés se rindió con una única condición: preservar al emperador y su familia de todo juicio posterior. El 15 de agosto, Hirohito capitulación, que anunció su implicaba modificaciones de la Constitución, ocupación de su territorio con bases militares norteamericanas y la prohibición de tener ejército, entre otras condiciones. El 2 de septiembre, hace 70 años, se firmó la rendición sobre la cubierta acorazado de la Marina de Guerra norteamericana USS Missouri. Como ya dijo Cayo Julio César, la guerra otorga a los conquistadores el derecho de imponer a los vencidos las condiciones que quieran. Tras la derrota de Japón, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados japoneses prefirieron morir antes que aceptar la rendición. Pusieron fin a sus vidas usando el método tradicional del código Bushido. Otros, en cambio, nunca aceptaron esta derrota y algunos nunca tuvieron noticias de ella. En 1974 un soldado japonés se entregó al ejército indonesio. Había estado oculto en la selva durante casi 30 años. En 1991, en Tailandia, se entregó otro soldado japonés, ya casi anciano. Había pasado 46 años escondido en la jungla. Nunca llegó a asimilar del todo que su país había sido derrotado. Las armas nucleares son artefactos explosivos cuya energía es producida por la fusión o fisión del átomo. Por su propia naturaleza, ese proceso, en las armas nucleares tales como existen hoy, emite no solo inmensas cantidades de calor y energía sino también una radiación poderosa y prolongada. Según el material que la Corte tiene ante sí, las primeras dos causas de daño son inmensamente más poderosas que el daño causado por otras armas, en tanto que el fenómeno de la radiación es, al parecer, propio de las armas nucleares. Estas características hacen que el arma nuclear sea potencialmente catastrófica. El poder destructivo de las armas nucleares no puede contenerse en el espacio ni en el tiempo. Tienen el potencial de destruir toda la civilización y la totalidad del ecosistema del planeta. Corte Internacional de Justicia, licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares, 8 de julio de 1996. Hoy, el mundo necesita la promesa que encierra ese tratado, la esperanza de un futuro sin armas nucleares. La humanidad simplemente no puede vivir a la sombra siniestra de una posible guerra nuclear y del inmenso sufrimiento que, como todos sabemos, ello supone. La aparición del arma nuclear en 1945 configuró totalmente al mundo ante la amenaza perenne de un infierno nuclear a uno que disfrutaba de una paz relativa. La presencia de las armas nucleares fue un factor clave para el dominio de las relaciones internacionales, bajo un mando de poder influenciado por el miedo de una guerra nuclear. El hecho de que solo Estados Unidos y la Unión Soviética tenían las condiciones de producir arsenales nucleares, de esta manera el sistema internacional se configuraba como dos polos. Existen dos tipos de armas nucleares, atendiendo al principio físico: las armas atómicas o llamadas armas de fisión y las termonucleares llamadas armas de fusión. El funcionamiento de las armas de fisión premedita la escisión de los núcleos de átomos de elementos pesados, uranio o plutonio, pasando a ser más ligeros. Mediante el proceso generan gran cantidad de energía, mientras que las armas de fusión se basan en unir núcleos de elementos ligeros, hidrógeno, que se convierten en pesados como el helio. Para realizar este proceso se necesita una bomba de fisión. De este modo incrementa la liberación de grandes masas de energía. Siendo las armas de fusión miles de veces más potentes que las de fisión, las armas nucleares producen efectos no solo térmicos y mecánicos, como cualquier otra bomba, sino que además contaminan radiactivamente amplias áreas, para la vida humana durante largos periodos de tiempo. La detonación de la bomba Little Boy, lanzada por el bombardero Enola Gay, creó una explosión equivalente a 16 kilotones, mientras que la bomba atómica Fat Man, lanzada por el bombardero Boxcar,
Tenía una potencia de 21 kilotones. Little Boy fue el nombre con el que bautizaron los americanos a la bomba lanzada en FMA. La bomba de uranio 235 de 4.400 kilogramos de peso, 3 metros de longitud, 75 centímetros de diámetro y una potencia explosiva de 16 kilotones, 1.600 toneladas de dinamita, explotó a las 8:15 del 6 de agosto de 1945 a una altitud de 600 metros sobre la ciudad japonesa, acabando con la vida de aproximadamente 140.000 personas. Fue la primera bomba atómica de la historia lanzada sobre una población civil. La detonación mató al instante a 66.000 personas, hiriendo a otras 69.000. Fat Man fue el apodo dado a la segunda bomba lanzada, en este caso de plutonio, por el ejército estadounidense sobre Nagasaki, el 9 de agosto de 1945. Detonado a una altitud de 550 metros sobre la ciudad, el dispositivo de 3.25 metros de longitud por 1.52 de diámetro, pesaba 4.630 kilogramos y poseía una potencia de 25 kilotones. Los ataques provocaron la rendición incondicional de Japón. Fat Man fue lanzada 3 días después del ataque sobre Hiroshima, acabando instantáneamente con la vida de 70.000 personas. Para 1950, las muertes atribuidas a las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki habían aumentado a 200.000 y 140.000, respectivamente. La incidencia de la leucemia aumentó a fines del decenio de 1940 y alcanzó un nivel máximo a mediados del siguiente decenio. Asimismo, se incrementó el riesgo de cáncer de mama, esófago, colon, pulmón en particular a las personas que recibieron altos niveles de radiación. La explosión de un arma nuclear libera una combinación de calor, ondas de choque y radiación. Estas fuerzas tienen el potencial de matar y lesionar a enormes cantidades de personas, arrasar viviendas, edificios y generar graves consecuencias al medio ambiente. Estudiaremos los efectos en la salud humana que puede causar una sola arma nuclear con la potencia de las bombas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki, armas nucleares de entre 10 y 20 kilotones, con una altura de 1 kilómetro sobre una zona densamente poblada. Primera fase: se libera una inminente bola de fuego generada por explosión del arma, la cual libera calor, de ondas de choque y radiación. Daños causados por el calor liberado. En esta primera etapa la temperatura del suelo que subyace al epicentro de la explosión aumentaría aproximadamente 7000 grados C, el calor vaporizará a todo ser viviente en un radio menor a 3 kilómetros. Los sobrevivientes quedarán con quemaduras intensas y en muchos casos quemaduras totales. Los que vean directamente la explosión quedarían con ceguera temporal debido al efecto flash durante unos 40.000 o daños permanentes. Daños causados por la onda de choque. La segunda etapa está basada en las ondas de choque expansivas que tienen un desplazamiento y velocidades supersónicas, las cuales destruirían cualquier infraestructura en cuestión de segundos. La pérdida de vidas humanas es inevitable, ya sea por aplastamiento o por expulsión y choque, lo que conlleva al estallido de órganos, fracturas, heridas, pérdida de miembros, etc. Y si esta es escuchada a largas distancias puede generar la sordera. Las personas que sobreviven al calor y ondas de choque de una explosión nuclear en semanas y meses serán víctimas de la radiación, incrementando la tasa de mortalidad. Efectos de la tormenta de ígnea. En la tercera etapa se combinaría la tormenta ígnea y el calor, lo que elevaría las temperaturas al punto de evaporación e incendios. Por el efecto de las ondas de choque explotaron varios devastadores centros de petróleo. La tormenta ígnea consumiría todo el oxígeno en este punto. Algunos sobrevivientes que se encuentran refugiados en lugares encerrados, padecerán una muerte por asfixia y quemaduras por el calor. En una segunda instancia, se evidencia que las personas más próximas al lugar de impacto tienen alta probabilidad de perder la vida y las que no están en las cercanías también se ven afectadas. Una de ellas son los vientos ocasionados al momento del impacto, que expulsan grandes concentraciones de radiación a lo que se le llama lluvia radiactiva, que tiene gran alcance y puede durar más tiempo en el lugar de exposición. Si existen sobrevivientes, estos tienden a padecer de cáncer y enfermedades relacionadas a efectos de radiación a lo largo de su vida. Lo vivido en el holocausto nuclear deja abierta la amenaza latente de que un líder político decida utilizar armamento nuclear para solucionar conflictos a pesar de las limitaciones.
Guerra Fría. A mediados del siglo XX se configuró un nuevo orden produciendo el paso de un mundo multipolar a un mundo bipolar. Los protagonistas de este nuevo escenario eran dos superpotencias que se definían por oposición: Estados Unidos, occidental, capitalista, y la Unión Soviética. Una tensión permanente caracterizada por una agresiva y costosa carrera armamentista, así como el desarrollo de armas nucleares. Nunca se llegó a una guerra directa, pero sus enfrentamientos provocaron conflictos locales en América Latina, África y Asia. Una de las características más relevantes de la Guerra Fría fue el fortalecimiento de la carrera de armamentos. Las principales potencias se preocuparon por acrecentar sus arsenales bélicos, especialmente los nucleares. Los arsenales nucleares del mundo se inflaron durante la Guerra Fría, de un número ligeramente superior a las 3.000 armas en 1955 a más de 37.000 armas en 1965. Estados Unidos 31.000 y la Unión Soviética 6.000, a 47.000 en 1975, Estados Unidos 27.000 y la Unión Soviética 20.000, y más de 60.000 a finales de los años 80, Estados Unidos 23.000 y la Unión Soviética 39.000. En el año 1945, sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron utilizadas las primeras bombas atómicas. A partir de entonces, Estados Unidos realizó mejoras en el potencial de sus bombas. En 1952 hizo explotar una bomba de hidrógeno, con un poder destructivo 1000 veces superior a las utilizadas en 1945. Bomba de hidrógeno. La bomba de H se basa en el principio de fusión nuclear. La energía se desprende al fusionarse los núcleos de deuterio y de tritio para dar un núcleo de helio. Este tipo de bombas libera una gran cantidad de energía, superior a las temperaturas que se encuentran en el núcleo del Sol. Cuando se detona una bomba H, las explosiones química, nuclear y termonuclear se suceden en un lapso infinitesimal. La primera bomba de este tipo fue detonada en Enwetak, atolón de las Islas Marshall, el 1 de noviembre de 1952, durante la Operación Adi-Mac. Se evidenció inmensurables efectos en los ecosistemas de la región. Se estima que se liberó una energía de más de 10 megatones y que la temperatura alcanzada en la zona cero, lugar de la explosión, fue de más de 15 millones de grados. Bomba del Zar, bomba Emperador, RDS 2200 o RDS 202. En 1949 la Unión Soviética fabricó su primera bomba atómica y en 1953 su primera bomba de hidrógeno, bomba de Zar. La bomba del Zar era una bomba de fusión de hidrógeno con 3 etapas: fisión, fusión, fisión. Existe un iniciador de fisión que cuando se detona comienza una reacción de fusión, y luego hay una detonación posterior de fisión del tampón de uranio que aumenta el rendimiento de la bomba, proceso capaz de liberar una potencia total de 50 megatones. El diseño inicial hacía factible una explosión de 100 megatones, pero dicha potencia fue reducida poco antes de la detonación por razones ambientales. Esta arma fue ensayada en el remoto archipiélago de Novaya Zemlya, en el Círculo Ártico. Según Nemenov, A. y Larrarte, de VSF. Su explosión se pudo sentir a más de 1000 kilómetros de distancia, y alcanzó los 64 kilómetros de altura y 100 kilómetros de diámetro de extremo a extremo. Todos los edificios en un radio de 55 kilómetros del sitio de detonación quedaron completamente destruidos. Los científicos descubrieron que la onda de choque generada dio la vuelta 3 veces alrededor del planeta. Bueno, por ahora esto es todo. Traté de presentarte los puntos esenciales que llevaron al surgimiento de la era nuclear, de la cual, nos guste o no, formamos parte. Por último, puedo decirte que Fermi pudo calcular la potencia de la bomba detonada en Nuevo México utilizando tan solo unos pedazos de papel y viendo cuánto se alejaban a medida que llegaba la onda sonora de choque producida por la explosión de la bomba. El método fue ingenioso y le dio un resultado muy parecido al de las mediciones que se hicieron después y que tardaron varias semanas en hacerse. En esencia, Fermi sabía que entre mayor fuera el poder de la explosión, mayor sería la potencia de la onda de sonido, y por lo tanto mayor sería la distancia que se alejarían los papelitos. La genialidad de Fermi consistió en darse una idea de cuál era la relación matemática precisa entre la distancia recorrida por los papelitos y la potencia de la explosión. Aprovecho para expresar mi desacuerdo con la existencia del armamento nuclear, y también para decir que esta y otras historias hay que saberlas,
Y para poder encontrarlas hay que mantener los ojos bien abiertos y hacer un montón de preguntas impertinentes. Gracias a todos por seguirnos, los invitamos a seguir suscribiéndose para no perderse nuevos eventos.